Que la paz de Dios sea con todos y cada uno, amados hermanos y amigos. La pregunta que traemos para hoy es: ¿debe ser guardado el día sábado ahora? ¿O debemos los cristianos, en la era cristiana, en la dispensación cristiana, guardar el sábado? Bien, es importante, amigos y hermanos, considerar todo origen de toda religión, de todos los tiempos, considerar dónde se originó tal religión. En el caso del adventismo del séptimo día, este movimiento del adventismo lo originó el señor William Miller, quien nació en Pyfield en el año 1782 después de Cristo, estamos hablando de nuestra era, y murió en el año 1849. Y este era bautista, y daba conferencias sobre el segundo advenimiento de Cristo a este mundo, y señaló para este advenimiento el tiempo entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, periodo que corresponde al año judaico. Hallándose equivocado en sus cálculos, entonces señaló en el año 1845. Como la próxima fecha para la venida de Cristo fue señalado el año 845. Y otra vez falló. Hubo disensión entre sus seguidores y esto derivó, mejor dicho, el nacimiento del grupo dirigido por la señora Helen Armond de White. Helen de White era hija de padres metodistas. Era persona muy apegada a las enseñanzas de William Miller y le defendió en sus cálculos equivocados con respecto a la segunda venida o advenimiento de Cristo. Esta señora Helen en el año 1846 se casó con James White, cuyo padre era miembro en la Iglesia de Cristo. Y como él también, o sea, James White, la señora Helen White tenía continuamente sueños, visiones, el espíritu de la profecía entonces del adventismo del séptimo día halló fundamento en esta pareja. Este grupo del adventismo que se originó ahí, estamos hablando por el 1846-47, tiene sus doctrinas peculiares. Entre tantas de ellas, que no tenemos el tiempo para hablar, tenemos el guardar el sábado, que es una de las doctrinas fundamentales de este movimiento, que es el cuarto de los 10 mandamientos del Éxodo 20. Y también el premilenialismo es una doctrina que ellos manejan, y también manejan fuertemente el tema del diezmo. Pero hay algo que debemos saber, y es que el mandamiento de guardar el sábado fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Según Éxodo 31, 13 al 16, la Biblia nos enseña: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Moisés debería hablar aquí estos mandamientos a los hijos de Israel. Este mandamiento nunca fue dado a los gentiles ni a los cristianos. Por eso es la pregunta: ¿deben los cristianos ahora guardar el día sábado? Pues eso es lo que estamos tratando de estudiar y entender las doctrinas. La Biblia, amados, está llena de doctrina. Hay mucha doctrina, y cuando hablamos de doctrina hablamos de mandamientos. Pero quiero que sepan, es necesario saber que no toda doctrina en la Biblia o todo mandamiento está en vigencia. Hay muchas doctrinas que ya cesaron, que ya no están en vigencia. Y el día sábado, el guardar el sábado, es uno de ellos. El guardar el sábado era una señal entre Dios y el pueblo de Israel durante sus generaciones. Nunca era señal entre Dios y los gentiles, y no es señal entre Dios y los cristianos tampoco. Dice el versículo 14, el que lo profanare de cierto morirá. Cuando un israelita recogía leña en el día sábado fue apedreado. Eso dice Números 15:35. Si la pena de la ley se quitó, entonces la ley se quitó. Pero si la ley del sábado todavía está en vigor, entonces la pena debe aplicarse también. ¿Cuántos adventistas del séptimo día apedrean a los que violan esta ley? Si estos no aplican la pena de la ley, entonces no son sinceros en predicar la ley. Dice el versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel.
Esta ley fue dada exclusivamente a los hijos de Israel, y esto debe de quedar bien claro en nosotros. El versículo 17 repite lo que dice el versículo 13, para enfatizar que el guardar el sábado era señal entre Dios e Israel. Eso está bien claro. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 y 3, enfatiza otra vez que este pacto fue hecho exclusivamente con Israel. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. El pacto de los 10 mandamientos, según Deuteronomio capítulo 5, 7 al 21, fue hecho exclusivamente, amigos y hermanos, con el pueblo de Israel. Aunque Dios reposó el séptimo día cuando creó al mundo, Él no entregó este mandamiento a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, etc., sino que lo entregó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y estamos hablando un aproximado de 2500 años después de la creación. ¿Cuándo fue dado el mandamiento de guardar el sábado? Esta pregunta es muy importante. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero no dice en este pasaje, ni en este texto, ni en texto alguno, no dice que Dios mandara que Adán y los otros patriarcas guardaran el sábado. No hay evidencia. Éxodo capítulo 16, 23 al 28, registra la primera vez que Dios dijo que el pueblo debería guardar el sábado. Dice Éxodo 16, versículo 23 al 28. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, hablando del maná, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estate pues cada uno, o estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. En el versículo 4 explica que Dios lo probaba. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. De Éxodo 16, versículo 4. Pero es muy obvio que esta ley era completamente nueva para el pueblo, y tuvieron que convencerse de que deberían reposar el séptimo día. Nehemías también nos registra una información. En Nehemías 9, 13 y 14 los versículos, dice la Biblia. Es otro texto que explica aquí cuándo esta ley fue dada. Y dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nehemías 9, versículos 13 y 14. Nos está hablando de dónde se originó, cuándo fue dada esta ley al pueblo. Y Deuteronomio, amados oyentes, 5, versículo 15, aprendemos que Israel debería guardar el sábado para recordar su liberación de Egipto. Ahora vamos a ver el propósito de por qué Dios dio esta ley al pueblo judío. Dice el 15, versículo 15 de Deuteronomio capítulo 5, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El mismo Moisés, el que recibió esta ley, explica el propósito, el porqué de este mandamiento. ¿Quiere alguien afirmar que Moisés no sabía el propósito del mandamiento de guardar el sábado? Por supuesto que no debería de atreverse alguien a confirmar que Moisés ignoraba el propósito de esta ley. Según Moisés, Dios sacó al pueblo de Egipto, y para recordar esta gran liberación, este gran evento,
Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El lenguaje humano no puede ser más sencillo y claro que este texto. Si alguna persona quiere saber el verdadero propósito de este mandamiento, necesita leer Deuteronomio 5:15. ¿Cuántos amigos del adventismo han sido esclavos en Egipto? Esto es una pregunta. ¿A cuántos de ellos ha rescatado Dios de la esclavitud de Egipto? Los amigos del adventismo quitan el propósito del sábado como explicado por Moisés en Deuteronomio 5, versículo 15. Quitan ese propósito y al hacerlo ignoran también la prohibición de Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella. La falta distinción de estas escrituras y discernimiento correcto hace y se crean falsas doctrinas. La falsa distinción entre la ley de Dios y la ley moral y la ley de Moisés, es decir, haciendo distinción entre la ley de Dios, que es una sola ley, hablan de ley moral y ley ceremonial. Pero no hay tal distinción en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. El error religioso produce otros errores, amigos y hermanos. Los sabatistas enseñan que la ley del sábado está en vigor ahora y por lo tanto tiene que inventar otro error para apoyar el primer error. Es similar a la doctrina del pecado original, si usted se fija, si usted analiza cuidadosamente. Se ha inventado que el niño nace en pecado y que por eso se le llama el pecado original. Y para cubrir este pecado original tuvo que inventarse el bautismo de infantes. Esta es la doctrina del pecado original que lleva a otro error, el bautismo de infantes. Afirman que había una distinción entre la ley, estos amigos, que hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Dicen que la ley de Dios era la ley moral y que la ley de Moisés era simplemente una ley ceremonial. Pero no existe esto en la palabra de Dios, en la revelación. Dicen que para probar ellos que las partes de la ley de Moisés que ellos consideran ceremoniales fueron quitadas, pero que las leyes que consideran morales no fueron quitadas. Es una distinción fabricada por ellos que no existe en realidad. La Biblia nunca hace esta distinción. Estos términos ni siquiera existen o aparecen en la palabra escrita. La Biblia. Dicen los amigos del adventismo que el mandamiento de guardar el sábado es un mandamiento de la ley moral. Los 10 mandamientos, que a eso le llaman ellos ley moral, los 10 mandamientos, y que esta ley no fue quitada. Creen que solamente la ley ceremonial fue quitada, pero debemos aclarar este asunto. Pero hay muchas leyes aparte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la moralidad, que no están allí en los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no está allí. Está en Éxodo 23:2. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Y hay muchos otros ejemplos, amigos, de preceptos morales en la ley de Moisés que no están precisamente en los 10 mandamientos. Además, el mandamiento de guardar el sábado no se puede clasificar como ley moral, sino que está siempre asociado con las fiestas solemnes, los sacrificios, etcétera, etcétera. Si usted lee Levítico capítulo 23, va a encontrar que está entre estas fiestas solemnes. En Mateo 12, versículo 5, la Biblia enseña que o no habéis leído en la ley, dice, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Esto significa que el mandamiento de guardar el día de reposo no tenía que ver con la moralidad. ¿Podían los sacerdotes cometer adulterio y ser sin culpa? La expresión la ley de Dios y la ley de Moisés se emplean alternativamente en las Escrituras. Por ejemplo, yo quiero leer en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24, lo que dice.
Lucas 2, 22 al 24, para considerar si la Biblia hace diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Vamos a ver, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, estamos leyendo hasta el 24. Pero este texto habla de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Y luego, a continuación, hay 2 citas de la ley del Señor. Fíjese usted. Habla la ley de Moisés, que es la misma ley del Señor. Y el mismo Señor es Dios, tocante a la consagración del primogénito y al sacrificio de 2 aves. Es decir, estas 2 expresiones se usan alternativamente y son la misma ley, tanto la ley de Moisés como la ley del Señor en estos 2 versículos. Esdras 7, versículo 6 dice Esdras: era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado. La ley de Moisés que Jehová Dios había dado. Este texto es significativo. La ley de Moisés es la misma ley de Dios, amigos y hermanos. Así que en 2 de Crónicas 34:14 dice: Hilcias halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Escuchen los términos. La ley es de Dios, dada por medio de Moisés. La expresión la ley se refiere en muchos textos a los libros de Moisés, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, el libro de la ley, es decir, estos 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, se menciona en estas escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 30, versículo 10, nos dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese bien, habla de en este libro de la ley. Está hablando que es el mismo libro de Deuteronomio. Y luego en Josué 24:26 también nos enseña: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Fíjese usted. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. En este libro de la ley y en el libro de la ley de Dios se refiere a los 5 libros del Pentateuco. Nosotros encontramos que en Génesis, por ejemplo, 3:16, se habla de cuando Adán y Eva pecaron y Dios le dice a Eva: Él se enseñoreará de ti. Esta es una ley de Dios que se compara con 1 Corintios 14:34, que dice en cuanto al silencio de la mujer en el culto, está diciendo como también la ley lo dice. Pero ¿cuál ley? La ley de Dios allá en Génesis 3:16, que sujetó a la mujer a Adán, que su deseo iba a ser para Adán y iba a estar sujeta a él. Pero es una ley mencionada en los 2 versículos, como Génesis, como en 1 Corintios, habla de la ley de Dios. También en Éxodo 20:17 nosotros encontramos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, el asno o la casa o las cosas del prójimo. Se le llama la ley. En Romanos 7:7 también dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No dice en ninguna manera, porque si no fuera por la ley yo no conociera la codicia. ¿O qué dice la ley del Señor? No codiciarás. Está hablando de la misma ley. Romanos 7:7, Éxodo 20:17. Encontramos en Levítico 12 también la ley de la mujer que daba a luz, que debía de purificarse y presentar los palominos si no tenía para el ternero. La ley es mencionada en Lucas 2:24. La ley del Señor dice: un par de tortolas o 2 palominos para purificación. Lucas 2:24 alude a Levítico 12 como la ley de Dios o la ley del Señor, que no hay ninguna diferencia.
Y así por el estilo tenemos en Deuteronomio 6:5, por ejemplo, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es lo mismo que habla en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntaron a Jesús. Y este es el mismo mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios con todas las fuerzas y con todo el corazón. Lo que estoy haciendo es una comparación entre estas escrituras y las otras para que veamos que está hablando de la misma ley de Dios y no hace ninguna distinción. Por tanto, cuando la Biblia afirma que la ley fue quitada, se refiere a esta ley, la ley de Dios entregada por Moisés. La ley antigua no se dividió en dos partes como afirman los amigos del adventismo. La ley fue cumplida y quitada, amados hermanos y amigos. Mateo 5:17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo no dice que la ley no pasará, sino que la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. Hay una cláusula ahí, hasta que. La expresión hasta que debe estudiarse en otros textos, como por ejemplo en Mateo 1:25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María y José, cuando María dio a luz a Jesucristo, al Señor, a Jesús. Dicen los católicos que José nunca conoció a su esposa, pero la expresión hasta que fija un término e implica que cuando Jesús nació, entonces José y María vivieron juntos como esposos, porque la Biblia dice que eran marido y mujer y tuvieron un matrimonio normal y común. Mateo 13:55 al 56 dice que tuvieron más hijos. Esto no lo podemos negar. Por tanto, Gálatas 3:19, la ley fue añadida hasta que. Esos términos son bien importantes. Hasta que viniese simiente. Cristo es la simiente en el versículo 16 de Gálatas 3. La expresión fija el término e implica que al venir Cristo la ley sería quitada. Hasta que. Mateo 5:19. Cristo condenó a cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. No dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos morales, no, sino uno de estos mandamientos muy pequeños, dice Jesús. Entonces, mandamientos de cualquier clase está hablando Jesucristo, de la ley de Dios entregada por Moisés. Por lo tanto, si la ley no se ha cumplido y si no se ha quitado, entonces todos los hombres están obligados a guardar toda la ley dada por Moisés, aún los muy pequeños. Para estar bien con Dios, tendría que ser así. Los amigos del adventismo, o mejor dicho, los sabatistas, no lo hacen, porque no ofrecen animales y aves como sacrificio, y no celebran las fiestas solemnes, anuales, mensuales, ni semanales. En Colosenses capítulo 2, 14 al 17 enseña que la ley fue quitada, amados oyentes. Cristo anuló y quitó de en medio el acta de los decretos clavándola en la cruz. Dicen los amigos del adventismo que los decretos eran asuntos ceremoniales. Y es cierto que incluyen tales cosas, porque Pablo dice a continuación: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Por lo tanto, el guardar días anuales, mensuales, semanales, son algunos de los decretos que Cristo clavó en la cruz y son de naturaleza ceremonial. Dicen los sabatistas que el séptimo día nunca se asociaba a las escrituras con la fiesta de la luna nueva, pero vea lo que dice Primera de Crónicas 23:31. Dice: para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, luna nueva y fiestas solemnes. La verdad es que el guardar el sábado era acto ceremonial. Y según los sabatistas, Cristo quitó la ley ceremonial. Y por eso, según la doctrina de ellos mismos, el mandamiento de guardar el sábado fue quitado. Hallamos en Hebreos 7:12, afirma que hubo cambio de ley. Debemos entenderlo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12.
¿Hubo cambio de sacerdotes, de sacerdocio? ¿Tienen el sacerdocio de Aarón los sabatistas? Si admiten que hubo cambio de sacerdocio, entonces deben admitir que hubo también cambio de ley. Y si no, existe el mismo sacerdocio. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Nos enseña la Biblia: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por tanto, Pablo afirma que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en Romanos 6, 14, amigos y hermanos. Cristo mismo guardó el sábado, sí. Es verdad que Cristo guardó el sábado. Él nació bajo la ley según Gálatas 4:4. Guardó la ley perfectamente y enseñó que los judíos deberían guardar la ley. Cuando limpió al leproso, por ejemplo, él dijo: ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda conforme a la orden de Moisés. Mateo 8:4. Por lo tanto, Jesús guardó el sábado y asistía a la sinagoga como fiel judío. Jesús guardó la ley y cumplió la ley, y él dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús dijo, Lucas 24:44, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Después del día de Pentecostés, los apóstoles predicaron el evangelio en las sinagogas en el día de reposo. Eso es lo que dice Hechos 13, 14 y versículo 42 y otros más. Pero ellos se reunían esos días allí no para guardar el sábado, el cuarto mandamiento de la ley, como lo hacían cuando estaba en vigor la ley, sino que ellos lo hacían ahora aprovechando la oportunidad de enseñar a los judíos. Ellos se reunían allí. Jesús lo hacía aprovechando esa oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. En el análisis cuidadoso de estos textos y otros textos relacionados con el tema, demuestran claramente que el mandamiento de guardar el sábado era una parte del pacto hecho con Israel cuando Dios lo sacó de Egipto y que ese pacto fue quitado. Este mandamiento fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Nunca fue dado a los gentiles y nunca fue dado a los cristianos tampoco. Era una señal entre Dios e Israel y fue dado para recordarles que Dios les había sacado de Egipto. Este mandamiento no fue dado al hombre cuando Dios reposó el séptimo día, después de crear el mundo en 6 días, sino cuando Dios reveló su ley a Moisés en el monte Sinaí. Esta ley de guardar el sábado para las personas no existía sino hasta 2500 años más tarde, después de la creación, cuando Dios le dio esta ley al pueblo judío para que recordara que había sido esclavo en la tierra de Egipto. Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario para darnos la perfecta ley, la de la libertad, dice Santiago 1:25. La ley de la libertad, amados oyentes, hermanos y amigos. En Gálatas 5:14, la Biblia nos enseña bien claramente. Gálatas capítulo 5, por favor, vamos a leer estos versículos para ir concluyendo. 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y el 3:9 nos dice bien claramente la palabra de Dios. El apóstol Pablo está discutiendo con los cristianos de Galacia el contraste entre la ley y el evangelio de Cristo. Gálatas 3:9 al 13 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, amados hermanos, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley demandaba cumplimiento. Si usted no podía cumplir la ley, no podía vivir. Pero la fe sí, mi amigo. La fe sí nos puede dar vida, porque es por fe y no por obras de la ley de Moisés. La Biblia dice en el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Amados hermanos y amigos,
Cristo llevó la maldición de todo el mundo. Por ello, Cristo pagó nuestra deuda. Él murió en la cruz para cancelar todos nuestros problemas delante de Dios. Ya no debemos esclavizarnos a la ley de Moisés, la ley del sábado, de los diezmos y otras doctrinas enseñadas del Antiguo Testamento que eran exclusivas para Israel. Ya no estamos bajo ese manto. Ahora estamos bajo la ley de Cristo y Él pagó nuestra deuda para que usted y yo nos arrepintamos ahora y vivamos bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Terminamos leyendo esta escritura. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa la recibimos ahora por la fe en Cristo Jesús y en su palabra, no en guardar leyes del antiguo pacto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, el Evangelio de Cristo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios porque hemos sido revestidos de Cristo en el acto del bautismo. Invitamos a nuestros amigos que se arrepientan de sus pecados, que cambien su actitud religiosa o una vida moral que tengan delante de Dios desagradable y que vengan a los pies del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose para el perdón de los mismos y siendo parte de la cristiandad, del pueblo de Dios, guardando las enseñanzas de Cristo a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Gracias, amados hermanos y amigos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí.